¿Cuáles son las fallas más comunes de un filtro de combustible de un auto? ¿Qué es el filtro de combustible? El filtro de combustible es una parte crucial del sistema de alimentación de combustible en un automóvil. Su función principal es limpiar el combustible que se suministra al motor para evitar que las impurezas, contaminantes o partículas metálicas, como suciedad, agua, óxido y restos de goma, lleguen a los componentes delicados del sistema de inyección de combustible y al propio motor. De esta manera, se asegura que el motor funcione de manera eficiente, con un mejor rendimiento y prolongando la vida útil del sistema de inyección y otros componentes. El filtro de combustible se encuentra generalmente en la línea de combustible, entre el tanque de gasolina y el motor, y puede ser un filtro de cartucho o de tipo desmontable. Dependiendo del diseño del vehículo, el filtro puede estar ubicado en diferentes lugares, en el compartimento del motor o cerca del tanque de combustible. Funcionamiento del filtro de combustible. El filtro de combustible filtra el combustible antes de que llegue al motor, eliminando cualquier impureza que pueda dañar las partes internas del motor, tales como los inyectores de combustible, las válvulas o los pistones. Este proceso de filtración garantiza que el combustible que entra en el motor esté lo más limpio posible. La efectividad del filtro depende de su capacidad para capturar partículas de diferente tamaño, desde partículas muy pequeñas hasta contaminantes más grandes como suciedad o residuos metálicos. Tipos de filtros de combustible. 1. Filtros de combustible de cartucho, son filtros que se pueden reemplazar fácilmente. Están hechos generalmente de papel o material sintético, y tienen un diseño cilíndrico que se coloca dentro de una carcasa. 2. Filtros de combustible metálicos. Estos filtros son más duraderos y están hechos de material metálico, lo que les da una vida útil más larga en comparación con los filtros de cartucho. 3. Filtros de combustible integrados. Algunos vehículos tienen filtros que están integrados dentro de la bomba de combustible, lo que puede complicar su reemplazo. ¿Cuáles son las fallas comunes del filtro de combustible? El filtro de combustible puede experimentar varias fallas o problemas que afectan su funcionamiento. Algunas de las fallas más comunes son: 1. Obstrucción o saturación del filtro. Con el tiempo, el filtro de combustible acumula contaminantes como suciedad, óxido, agua y restos de goma. Cuando el filtro se llena de impurezas, se puede obstruir, lo que reduce la capacidad de flujo del combustible hacia el motor. Esto puede llevar a varios problemas, tales como: 1. Pérdida de potencia del motor. Un flujo insuficiente de combustible puede hacer que el motor funcione de manera ineficiente, con un rendimiento reducido y problemas de aceleración. 2. Dificultades al arrancar el motor. Un filtro de combustible obstruido puede dificultar el arranque del motor, ya que no recibe suficiente combustible. 3. Consumo elevado de combustible. Cuando el motor no recibe suficiente combustible, el sistema de inyección puede intentar compensar esto aumentando la cantidad de combustible inyectado, lo que puede provocar un mayor consumo de combustible. 2. Fugas en el filtro. Las fugas en el filtro de combustible pueden ocurrir debido a un mal sellado, daño físico o desgaste del componente. Las fugas son peligrosas porque pueden permitir que el combustible se derrame, lo cual no solo es costoso sino también riesgoso para la seguridad, ya que el combustible es inflamable. 1. Peligro de incendio. Si el combustible se derrama sobre el motor o sobre superficies calientes, existe el riesgo de que se produzca un incendio. 2. Pérdida de presión en el sistema. Una fuga en el filtro puede afectar la presión del sistema de combustible, lo que podría hacer que el motor no funcione correctamente. 3. Corrosión interna. El combustible puede contener agua o impurezas que, con el tiempo, pueden causar corrosión interna en el filtro. Esto es especialmente cierto en los vehículos que usan combustible con una mezcla de etanol, ya que el etanol tiene una mayor afinidad por el agua. Si el filtro se corroe, las impurezas pueden pasar a través del filtro y llegar al motor, causando daños a los inyectores de combustible y otros componentes del motor. 4. Envejecimiento del material filtrante. El material con el que se fabrica el filtro, papel, malla metálica, etc., se desgasta con el tiempo. Si el filtro es viejo o está dañado, no será tan eficiente en la eliminación de partículas. Las partículas que se permiten pasar al motor pueden acumularse y dañarlo a largo plazo. La falta de mantenimiento y el no reemplazar el filtro cuando es necesario pueden acelerar este proceso.
5. Contaminación por el combustible de baja calidad. En algunas situaciones, el combustible de mala calidad, por ejemplo, combustible contaminado o con partículas en suspensión, puede obstruir más rápidamente el filtro de combustible. Esto puede ser un problema particularmente en áreas donde el suministro de combustible no es de alta calidad o en estaciones de servicio que no mantienen sus filtros en buen estado. Síntomas de un filtro de combustible dañado. Los problemas derivados de un filtro de combustible defectuoso pueden manifestarse de diversas formas, y algunos de los síntomas más comunes incluyen: 1. Falta de potencia en el motor. El motor no responde bien a las aceleraciones o funciona de manera errática. 2. Dificultad para arrancar el motor. Si el filtro de combustible está obstruido, puede ser difícil que el motor arranque, ya que no recibirá suficiente combustible. 3. Ralentí inestable. Un filtro de combustible sucio o defectuoso puede hacer que el motor tenga un ralentí irregular. 4. Ruidos extraños o fallos en el motor. Los inyectores de combustible pueden atascarse, lo que puede provocar ruidos extraños o fallos del motor. 5. Consumo excesivo de combustible. Si el filtro no está funcionando correctamente, el motor podría consumir más combustible para compensar la falta de flujo adecuado. Mantenimiento del filtro de combustible. El filtro de combustible debe ser reemplazado regularmente para mantener el motor funcionando correctamente. La frecuencia del reemplazo depende del tipo de vehículo y las recomendaciones del fabricante, pero en general, el intervalo de reemplazo puede ser entre 30.000 y 60.000 kilómetros. Consejos de mantenimiento. 1. Reemplazo regular, siguiendo las recomendaciones del fabricante para cambiar el filtro. 2. Uso de combustible de calidad. El uso de un buen combustible, libre de impurezas y con aditivos adecuados, puede ayudar a prolongar la vida útil del filtro. 3. Inspección periódica. Durante las revisiones de mantenimiento del vehículo, verificar el estado del filtro y de las líneas de combustible. En conclusión, el filtro de combustible es una pieza fundamental para el buen funcionamiento del motor de un automóvil. Su función es garantizar que el combustible que llega al motor esté libre de impurezas que podrían dañarlo. Las fallas en el filtro de combustible, como la obstrucción, las fugas o la corrosión, pueden afectar gravemente el rendimiento del motor, causar daños a los inyectores y otros componentes del sistema de combustible, e incluso provocar situaciones de peligro como incendios. Por ello, es fundamental mantener el filtro en buen estado y reemplazarlo cuando sea necesario.